Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días, señores oyentes de COPE Ceuta. Bienvenidos un día más a La Voz del Faro. Aquí desde www.elfarodigital.es, como les recuerdo todos los días, pueden también seguirnos. Y empezamos este día con la entrevista que semanalmente hacemos a un exponente político de nuestra ciudad. En este caso nos referimos en el Gobierno de Ceuta, nos referimos hoy, en este martes, a Susana Román, que es nuestra consejera de Hacienda, Economía y de Administración Pública. Saben que en los últimos programas de la edición anterior la teníamos como consejera de Fomento. Buenos días, Susana. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, bien. Bien. Cambio de rol en esta nuevo impasse de programas de COPE Ceuta del Faro, de La Voz del Faro, y ahora, si a usted le parece, le vamos a, como siempre, le hacemos unas cuantas preguntas sobre su dicasterio. ¿Podemos llamarle dicasterio? Bueno, ministerio. Más que... Es que es muy grande, en este momento es muy grande, ¿no? Su responsabilidad, ¿no? Sí. Rafael, ¿quieres que Bueno, yo le agradecerle a la consejera que está aquí, como siempre, cuando se le solicita, aunque sabemos que tiene muchísimas obligaciones. Efectivamente. Incluso obligaciones personales, ¿no?, que tiene que atender, pero siempre atiende a nuestros medios. La primera pregunta es obligada, Susana. Esta legislatura ha cambiado de consejería y, bueno, ¿qué ha supuesto para usted este cambio? Si es para mejor o va a tener menos trabajo, es mejor consejería, ¿qué supone? Explíquemelo. Bueno, en primer lugar, como siempre, saludar a todos vuestros oyentes y agradeceros que me invitéis para poder hacer llegar también el sentir de alguien que se dedica, bueno, pues con una responsabilidad pública, pero a trabajar para que los ciudadanos intenten mejorar la vida, ¿no? Básicamente el cambio de consejería, pues en cuanto a trabajo, salgo de una consejería con muchísimas horas de trabajo y entro en una que me tiene también muy entretenida, ¿no? Además es una consejería que a nivel técnico pues se me escapa, bueno, a nivel técnico personal no soy una especialista ni mucho menos en economía y hacienda, pero como siempre trato de intentar estar al nivel de los funcionarios que son los que realmente hacen todo el asesoramiento y el apoyo técnico. Muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de estudio e intentar estar a la altura de los vecinos, que son los que realmente nos pagan a final de mes y a los que nos debemos. Ahí, consejera, ¿algún concepto novedoso o continuista de los presupuestos del año pasado? ¿Nos puede decir en qué van a cambiar este año esos presupuestos? Bueno, este año los presupuestos, yo creo que a nadie se le escapa que vienen marcados por... en una parte un cambio de tendencia en cuanto a la economía o a la macroeconomía, porque yo creo que aún no ha llegado al ciudadano medio ni al ciudadano normal de a pie esa mejora económica que apuntan todos los datos, que las personas que entienden, los especialistas, te muestran en datos y efectivamente es algo tangible y es algo que es así. Eso aún no ha llegado a trasladarse al bolsillo de los ciudadanos, por una parte. Y por otra parte, bueno, pues con este Real Decreto que ha dictado el Gobierno en cuanto a la recuperación de derechos económicos perdidos por el camino, y algunos que empezamos a recuperar de manera lenta, como son la recuperación de la paga extra en un tramo de ahora a final de año, en el otro 50% con respecto al próximo ejercicio presupuestario de 2016, y el incremento del 1% en todo lo que signifique la función pública, pues básicamente eso marca de manera importantísima los presupuestos, porque supone un incremento prácticamente de 7 millones de euros en los presupuestos consolidados de la ciudad entre ciudad, organismos autónomos y sociedades municipales. Así que imaginaros el impacto que eso tiene en un presupuesto de 247 millones aproximadamente, que son los que maneja la ciudad. ¿Se puede interpretar, o al menos por parte de la oposición, de que eso se hace en estos momentos porque está la elección a la vuelta de la esquina, las elecciones generales, y es para contentar a ese sector importantísimo llamado funcionarios? Bueno, sin duda esa crítica la hemos tenido, la tenemos y la vamos a estar oyendo hasta el mes de diciembre, que si Dios quiere sean las elecciones. ¿Pero está fundada?
Yo creo que no, y me explico. Desde el comienzo de los años más ácidos de la crisis, año 2011, 2012, incluso todavía el 2013, hemos ido viéndonos sometidos a una serie de medidas dictadas por el Gobierno central, que fueron, como todos conocéis, la pérdida de la paga extra de Navidad en el año 2012, la pérdida de esos derechos en cuanto a días de moscosos, que le llaman los funcionarios, días de premios por antigüedad, el famoso porcentaje que perdimos todos de nuestra paga. Han sido una serie de medidas que nadie ha dudado en asimilarlas a la crisis. Pues de la misma manera que nadie dudó en ese momento de machacarnos y decir que era el castigo de los ciudadanos frente a la crisis bancaria y de la macroeconomía y de la burbuja financiera e inmobiliaria, pues siguiendo ese mismo orden lógico, cuando viene la recuperación tenemos que recuperar parte de esos derechos. Ahora, sin embargo, nadie dice que sea directamente con efecto de la crisis, como era entonces, o con efecto de la recuperación, sino que ahora lo relacionamos inmediatamente con unas elecciones generales que están a la vuelta de la esquina, sin ninguna duda, pero que el proceso o el ciclo económico lo ha marcado así. No creo que esto se hubiera podido hacer ni siquiera 6 meses antes, ¿no? Ahora, siguiendo un poco la evolución de la economía, cualquiera que medianamente se abstraiga de la propia crítica política al hecho en sí que supone que a todos nos metan más dinero en el bolsillo calentito, justo además antes de unas elecciones generales. 7 millones que se verá repartido. 7 millones que se van a ver en la ciudad, porque evidentemente es una inyección económica. Sabéis el peso que tiene el sector público, tanto del Estado como de la administración local en la ciudad, y por tanto eso se va a ver o se tiene que ver en manera de, de compras, de mayor consumo, de mayor cuestiones. Pero evidentemente eso no ha marcado el ciclo económico. Nosotros es la defensa que hacemos, además una defensa objetiva, y que quitados de apasionamientos políticos nadie puede negar que se puede hacer ahora y que no se podía haber hecho hace unos meses. Consejera, el presidente Vivas dice ya en varias ocasiones, cuando los periodistas están al acecho de la pregunta y de la contestación del presidente, que él está contento porque ha conseguido reducir la deuda de la institución, así como también haber liquidado los créditos a largo plazo. En este momento, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cómo estamos a nivel de finanzas? Bueno, pues ahí sí que tenemos buenas noticias, ¿no? Yo de verdad que no entiendo cuando algunos miembros de la oposición, hoy mismo he leído en prensa, ¿no?, que la representante de MIDC habla de utilización ilegal y de algunas otras cuestiones sobre temas de reconocimiento de crédito, que como todos los que estamos en la administración conocemos, son procedimientos que evidentemente no son los más idóneos, pero que tienen su procedimiento arreglado dentro de la administración y que se utilizan lógicamente con todos los beneplácitos, tanto jurídicos como financieros correspondientes, y no se hacen, como ella dice, de espaldas a la ley ni para sustraer cuestiones. Y por supuesto no hablamos, yendo de lleno a tu pregunta, de 240 millones, como ella apunta hoy, de deuda de la ciudad. Para que todos los ceutíes estén en el dato claro y no nos llamemos a engaño, yo voy a dar los datos que estamos enviando de manera trimestral y semestral al Ministerio de Hacienda. Justo cuando cumplamos diciembre de este año, la deuda de la ciudad estará justo en 193 millones de euros, que distan bastantes millones de los 240 de los que ella habla. 193 millones de euros que además van camino de ir reduciéndose, es decir, ese es el dato que les puedo dar a diciembre de 2015, con las previsiones y la refinanciación de préstamos que se han realizado. Pero es que, siguiendo ese mismo margen, nosotros esperamos estar en el 2016 por debajo del 77% de endeudamiento, que saben que en los porcentajes andar sobre el 75% sería lo óptimo, es decir, las mejores administraciones andan sobre el 75% y evidentemente muy alejados de esos parámetros que tuvimos en la época en que toda la cuestión de préstamos y demás estaban muy dificultosas de cara a las administraciones públicas. Quiero entender entonces, para que todo el mundo con menos tecnicismo lo entienda, que ustedes han quitado casi 50 millones de la deuda. Efectivamente. Y quiero entender también entonces que han bajado los intereses porque han refinanciado la deuda. Efectivamente. ¿Y en qué cuantía? Pues la cuantía ha sido tan importante... ¿Lo que van a pagarle a los funcionarios?
lo que van a darle a los funcionarios? Pues prácticamente. Este año se ha refinanciado la deuda de una manera importantísima, porque tanto las operaciones a largo que teníamos como las operaciones a corto, que para que todos nos entiendan, es lo que una familia, la operación a corto es lo que pide un padre de familia al banco sabiendo que va a recibir la nómina, es decir, un poco lo que pedimos con los adelantos de las compensaciones de IPS y demás, que se tienen que producir de manera puntual y que se amortizan dentro del mismo año, lógicamente. Y las operaciones a largo, se trata de inversiones muy importantes, tipo la del campus o tipo a obras mucho más grandes en la ciudad. Nosotros hemos conseguido este año refinanciar de manera que el ahorro en intereses bancarios ha sido absolutamente brutal, hasta el punto de poder hacer frente con un Real Decreto que se dictó, como todos conocen, hace prácticamente 3 semanas por parte del Consejo de Ministros, poder asumir y poder preparar una nómina extraordinaria para que los funcionarios de la ciudad y los funcionarios de los organismos autónomos y empresas públicas puedan recuperar el 26,2% aproximadamente de la paga que perdieron, y que significa en las cuentas de la ciudad aproximadamente 2 millones de euros que evidentemente no estaban presupuestados al inicio del ejercicio. O sea, que esos 2 millones que le han pagado a los funcionarios, que le vamos a pagar en los primeros de octubre, o que le vaya a pagar es lo que prácticamente está ahí ahorrado en intereses. Con la refinanciación de una deuda que ya las operaciones bancarias se pusieron pues muy interesantes de cara a que pudiéramos refinanciar esa deuda, y por otra parte también las medidas que se han tomado desde el Consejo de Ministros, que como sabéis han hecho proclive a que los bancos prestaran dinero a las administraciones públicas de cara a refinanciar esos intereses que a todas luces los años de la crisis pues se fueron muy por encima, aproximadamente del 4 al 5%. Yo puedo entender entonces, consejera, de que este ahorro y este recorte de deuda es por una imposición del gobierno y no por una buena gestión del gobierno local. No, yo lo que creo que debe usted entender es que ambas cosas han venido acompasadas. Es decir, no solo se ha estado invirtiendo en los años duros de la crisis en amortizar una parte importantísima de la deuda, porque esto no es algo que haya iniciado la consejera de Hacienda, ni muchísimo menos. Esto arranca ya en la legislatura anterior y se debe al buen trabajo, sin duda, del presidente, que ha sido quien ha estado velando porque esa deuda se viniera reduciendo de manera importante. No se pueden reducir 50 y tantos millones, como usted bien ha dicho, de un día para otro. Sí se puede ir trabajando en esa refinanciación, y sí se puede ir trabajando en que esas medidas que se han ido tomando desde la ciudad y que tienen además reflejo, y lo van a tener cuando vean todos los presupuestos de 2016, en una gran cuantía para amortización de deuda nuevamente para el año 2016, eso ha venido acompañado de unas medidas desde el punto de vista del Gobierno central que sin duda han acompañado a que no solo amortizáramos, sino que amortizáramos de manera más barata. Consejera, entonces vamos a cambiar siempre de tercio, hablando siempre de la economía que nos atañe aquí en Ceuta. ¿Qué hablamos de los fondos europeos? ¿Para cuándo estarán disponibles esos millones que tendrían que llegar para el periodo 2014-2020? Pues una vez aprobado el programa operativo, que como sabéis se produjo al inicio del verano, recién entrada yo a la consejería ya tuvimos la aprobación del programa operativo, que también se ha visto un poco alterado porque, bueno, la vida es como es, las circunstancias son como son, y la Comisión Europea está ahora estudiando temas de mucho mayor calado, que están mucho más relacionados con temas que aquí, por suerte, conocemos. Digo por suerte porque la inmigración en Ceuta siempre decimos que es un plus y no un defecto, pero bueno, eso se retrasó algo. En este momento los responsables de Procesa, el director general y todo su equipo, ya está trabajando en bueno, poner a disposición de la ciudad la cuantía de todos los fondos europeos para empezar a trabajar de manera inmediata. Es decir, de hecho la pasada semana ya tuvimos una reunión del Consejo de Administración a propuesta del Grupo Socialista, por una propuesta que plantearon en el Pleno en cuanto a empleo juvenil, y que vamos a poner en marcha porque ya arrancan los fondos europeos, en los cuales se va a sumar lógicamente la cuantía del 14, como tú bien apuntas, la cuantía del 15, y ya pondremos a disposición también la nueva cuantía del 16, que aunque no se hace de manera lineal, porque los fondos europeos tú podrías gastarlos si quisieras hoy mismo, pero normalmente se hace de manera lineal, dividido por anualidades, para ir dando cumplimiento a todos los ejes que están dentro de ese plan, de esos fondos FEDER. Con lo cual la puesta en funcionamiento o la puesta en circulación de esos fondos también se va a notar en la ciudad de manera prácticamente inmediata y antes de que acabe el año. Y antes de que acabe el año. ¿Alguna novedad en esos proyectos que usted pueda adelantarnos? Bueno, estamos teniendo también unas críticas muy importantes por parte de todos. Yo creo que Últimamente le critica mucho a la oposición. Nos critican muchísimo, Rafael, y yo te voy a decir mi parecer. Nos critican muchísimo porque
y es una autocrítica que voy a hacer en este momento, lo hago sobre mí y cada uno del Gobierno que la extrapole como crea oportuno. Nos pasamos muchas horas trabajando en el despacho, nos pasamos muchas horas trabajando en preparar cuestiones. Yo, por ejemplo, en la consejería para este pleno llevo muchas cuestiones, mañana, si Dios quiere, las debatiremos. Y descuidamos mucho la respuesta a la oposición, que además es una respuesta fácil y es una respuesta y es una crítica, perdón por la expresión, manida, y de verdad que la oposición también le podía echar un poquito de más imaginación. Nos critican porque los programas europeos vuelven a ser copia de los anteriores. Mire usted, en mi empresa particular, cuando algo funciona no se me ocurre cambiarlo. Básicamente porque si nos dice la Comisión Europea que damos cumplimiento incluso por encima del 100%, como conocéis, que nos han dicho en muchas ocasiones, el último informe, vamos a tener una comisión de seguimiento, ya os lo anuncio, para mitad del mes de octubre, que ya va a venir a evaluar cómo ponemos en marcha el nuevo programa y cómo hemos cerrado el anterior. Cuando tenemos unos datos muy positivos encima de la mesa y sabemos que eso le está llegando de manera directa a la gente, yo lo que invitaría a los señores y señoras de la oposición es a darse una vuelta por algunos de los programas que tenemos. Yo ya lo he hecho, pues por la Escuela de la Construcción. Pero le dais facilidades. Todas las del mundo, todas las del mundo. Nuestras puertas siempre están abiertas, concretamente, desde luego, todas las que atañen a mi consejería, y me consta que las de todas las consejerías, pero concretamente la crítica fácil del programa de la Escuela de la Construcción, al programa del polifuncional. Allí hay personas que todos los días van y todos los días mejoran y aprenden. Tenemos a personas que no hablan nada de castellano y ya dominan el castellano y saben leer y escribir. Aunque se llame Escuela de la Construcción, yo he visto allí cursos de electricidad, he visto cursos de alicatar, he visto cursos de muchísimas cosas, a personas con unos perfiles socioeconómicos muy complicados, y son personas que aprenden a tener un horario, son personas que aprenden a tener una relación social establecida, personas que nunca han estado en un aula y que empiezan a estar. Bien, si con el plantel y con el mapa socioeconómico de la ciudad, insisto, donde tenemos un 40% de personas en la lista del desempleo que no tienen ni siquiera estudios primarios, ellos plantean una situación que mejore la actual, estamos esperando a que nos la planteen, pero mientras no planteen una contraria, estamos demostrando que eso está dando salida y formación a personas. Otra cosa diferente es que eso no nos vaya a resolver el problema estructural que tenemos en la ciudad de empleo, que nunca hemos negado y que además es de muy difícil solución. Somos el número 1 de Europa. Y es de muy difícil solución. Muy difícil solución, Rafael, eso no hay que negarlo, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a bajar los brazos y dejemos de pelear para que esas personas estén en mejores condiciones que cuando no están los programas, y para que esas personas un día igual tengan la fortuna y la idea de poderse ir fuera de nuestra ciudad. Si aquí no tenemos industria, porque no la tenemos, aquí funcionamos con un sector terciario claramente. Si la gente no es consciente de eso, lógicamente sí tenemos un problema adicional, pero nuestra obligación como administración es poner a esas personas en mejor situación de la que tienen antes de acceder a nuestros programas. Si salen con más formación, si salen con algún tipo de titulación y si somos capaces de poner en el mercado lo que elásticamente quepa en ese mercado de trabajo, bueno, pues estaremos mejorando la situación. Yo quizá le voy a compartir esa teoría con usted, aunque tengo algunos matices. Esas personas que salen con una formación, si el Plan General de Ordenación Urbana no se aprueba, por lo tanto no hay iniciativa, no se pueden colocar. ¿No tenía que eso acompañado dentro de las actitudes del Gobierno para que el plan funcionara lo antes posible, para darle cabida a esa posible contratación de esas personas que están formadas? Pues mire, le voy a contestar en dos sentidos. Ya sabe que no me escondo nunca cuando me preguntan, y le voy a contestar en dos sentidos. El consejero de Fomento ha diseñado un equipo y un programa que espero que sea un éxito y que en el espacio que han comprometido tengamos el Plan General de Ordenación Urbano aprobado. Pero también le diré que con la norma en la mano, y usted la conoce casi mejor que yo, señor Montero, hoy por hoy se están concediendo licencias tantas como se presentan, porque la norma permite que si uno cumple los dos planes, o al menos el más restrictivo de los dos, usted puede dar la licencia. De hecho, en los últimos, pues digamos, 12 meses, desde que se llevó a aprobación inicial, desde que yo tuve el honor de llevar a aprobación inicial el Plan General, se han venido concediendo licencias, y creo que nada más que se han denegado 2 en concreto.
Con lo cual, es cierto que nos tenemos que poner las pilas, es cierto que hay que cumplir los compromisos y es cierto que esto ya huele y que es algo que hay que sacar adelante sí o sí y cuanto antes mejor. Pero no es menos cierto que las circunstancias también ha pillado por en medio unas elecciones municipales y que estoy convencida que dentro de unos meses, cuando yo me vuelva a sentar aquí y volvamos a hablar, estoy convencida de que ya habremos votado en el Pleno esa aprobación provisional. O sea, que el nuevo consejero va a ser más eficaz que usted anteriormente. Por lo menos va a intentar ser tan bueno como parece que es. A mí me da toda la impresión de que es una persona joven, con muchísimo empuje. En esto de medir la fuerza, yo estoy dispuesta a perder si como consecuencia de eso tenemos como el Plan General de Ordenación Urbano aprobado. Bueno, yo señora no voy a hablar... Un momento, Rafael, usted también es joven, señora consejera, ¿eh? Sí. No es lo que ha dicho, que es joven, uno queda así. Rafael, ¿le quieres preguntar tú o le...? No, a ver, dime, no, quiero precisamente salir un poco del tema y seguir con lo que le lleva actualmente, que son los presupuestos. Y la pregunta es, ¿en estos nuevos presupuestos hay algún plan de inversiones que se pueda ya decir de cara a los 4 años o al próximo año, si no a los 4 años al próximo año? Sí, ahora mismo, además yo estoy ilusionadísima con un organismo que se ha creado en el seno del Consejo de Gobierno, pero que ya no está formado por políticos, que es lo que al final... Yo creo ¿Quién lo forma, consejera? Pues lo forman básicamente técnicos de toda la administración de la ciudad, del organismo autónomo y también de las sociedades municipales, y está impulsado por 2 técnicos, desde mi punto de vista, de un excelente nivel profesional. Uno es el director general de Procesa, que es el que lo impulsa desde el punto de vista técnico, jurídico, contable, y otro es don Pedro Sierra, que es un ingeniero de ACEMSA y que va a impulsar también la parte técnica de ese organismo que se ha creado. Tiene un nombre complicado, se llama OCISPE. Cuando se crea mucho organismo... No, pero es un organismo muchas muy... comisiones. A mí no es comisión, es un órgano de trabajo puro y duro técnico donde se produce, por una parte, el cuajar ese plan de inversiones que hemos puesto sobre la mesa. Dígame cuáles son. Pues con las prioridades del Gobierno en la mano son muy sencillas. Le voy a decir 3 y aquí me voy a mojar claramente. La Plaza Nicaragua, la Plaza Vieja, desde luego el Arroyo Panique. ¿El mercado? En los 2 mercados, lógicamente. Cuando hablo de las 2 plazas estoy hablando, lógicamente... O sea, ¿desaparecerá el mercado actual? Desaparecerá el mercado actual y se trasladará a la Plaza Vieja. ¿En estos 4 años? Eso espero. Ese es el plan que nos hemos trazado. Estamos hablando de muchos pequeños empresarios que hay en el mercado central. Efectivamente. Habrá que llegar a un entendimiento con ellos, reubicarlos. Exactamente. ¿Es el plan de futuro más inmediato? A ver, eso serían las líneas maestras de un plan de inversiones que desde luego tiene muchas más aristas y muchos más vectores, como le gusta decir al presidente. Pero él ha trazado claramente que el tema de los mercados, o sea, así como la almadraba, que no quiero que se me olvide. El presidente R con recuperar la almina, la antigua el foso de la almina, el almina seca... O sea, y estará pensando que posiblemente sea su última legislatura y quiere hacerlo. Yo creo que no solo quiere hacerlo, sino que ha trazado un plan que es bastante creíble, es muy ambicioso, exige mucho trabajo, pero yo creo que sí o sí hay que hacerlo. Lógicamente, esto tiene que acompañarse, por eso lo digo, de ese plan general que tiene que impulsarlo sin duda de ningún tipo. Y también yo diría, tiene que acompañarse de una mayor participación de todos los grupos políticos, porque estamos hablando de una obra importantísima para la ciudad. Pues sí, pero si... ¿Se le va a dar participación a esos grupos? La participación la tienen todos los días desde el punto de vista de que el plan general está ahora mismo en vías de... No, en las inversiones, en esto que me está diciendo, en esta obra faraónica, por llamarla de alguna manera, que se pretende darle un giro al centro de la ciudad. Yo le insisto en que la oposición tiene abiertas las puertas de todos los lugares, tiene cumplida información a través, lógicamente, de todos los organismos que están implicados ahí, porque, como le digo, la OCISPE está formada por Procesa, por Envicesa... Se me sale usted políticamente por los cerros de Úbeda, y no es esa mi pregunta, se la voy a repetir. ¿Le van a dar participación para que aporten también su idea y sea mucho más pluralista ese proyecto, o se le va a dar solamente información? Vamos a ver, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Ellos tienen la información, las ideas las tienen que aportar ellos, participación la tienen desde ya, porque desde la previa, incluso a las elecciones municipales, el presidente ha marcado
claramente sus prioridades. Por eso digo, es que el presidente habla continuamente, cada vez tiene oportunidad, de que esta legislatura va a ser diferente. La del diálogo. Que va a ser la del diálogo, que las urnas han hablado, que aunque tiene mayoría y por lo tanto puede actuar como tal, pero que entiende de que hay que darle mayor participación a todos los grupos. Estamos esperando ansiosos la participación de los grupos políticos, señor Montero. Y esto me da pie a preguntarle, usted también en esta legislatura es la portavoz del Partido Popular y como apuntaba antes Rafael, el presidente quiere que en esta legislatura haya más diálogo. ¿Usted nota algún cambio desde que usted está en la portavocía? ¿Ve que hay más diálogo con la oposición? ¿Qué valora en este tiempo en el que usted lo ocupa? Bueno, desde luego, desde el punto de vista de la portavocía del Grupo Popular, intentamos que los asuntos de especial calado en la oposición esté informada y la oposición tenga un papel importante, porque efectivamente así también nos lo han dicho las urnas. Pero eso no quiere decir que tampoco neguemos nuestras raíces y nuestros votantes y nuestro programa político. Podemos hablar, podemos negociar, pero dentro de unos márgenes, ¿no? Mañana seguro vamos a tener un ejemplo de esto que le estoy diciendo, sí, porque irá, si Dios quiere, el calendario laboral, y en el calendario laboral dará pie para que nosotros veamos hasta qué punto nosotros tendemos puentes, pero si el puente hacia donde tiene que ir, quien está recibiendo el puente no está interesado en recibirlo, difícilmente podemos consensuar. Por lo tanto, hablamos concretamente de la recuperación del día 2 de septiembre como un día festivo. Nosotros creemos que es un día que recuperamos para todos los ceutíes, independientemente de credo, religión, adscripción política o cualquier otra cosa. Sin embargo, la oposición sale comentándonos que ahora habla del 13 de febrero. Bueno, pues es lo que digo, ¿no? Si intentamos recuperar algo que parecía que era un clamor popular por parte de todos, a mí me lo han dicho en la calle, votantes nuestros desde luego, pero votantes de muchos partidos. Esa era la fecha inicial y la que tuvo mayor participación ciudadana hace unos cuantos años, el 2 de septiembre. Efectivamente, el 2 de septiembre, y es cierto, como usted dice, que se manejaron hasta 4 fechas más. Sí. Mañana ya tendré oportunidad de explicarlo en el Pleno, el porqué de esas cuestiones, pero que si queremos consensuar y jugamos al gato y el ratón, difícilmente. Bueno, yo digo una cosa, consejera, han cambiado mucho las cosas en el gobierno, pero aparte de su consejería, le han nombrado portavoz. No es una carga excesiva para tener que estar enfrentándose con la oposición, cuando ya lo hacía el anterior portavoz, y yo a mi juicio de una forma digna. A mi juicio no solo digna, sino sobresaliente. ¿Y cuál es el motivo del cambio? El motivo del cambio es que la portavocía del grupo exige también, eso no se le escapa a nadie que lo haya ejercido o que haya visto a alguien ejercerlo de cerca, una carga de trabajo importante. Y bueno, lo ejerció otra persona en la legislatura anterior y esto va por tocas, ¿no? El trabajo hay que repartirlo y bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí, que intentaré hacerlo al menos también como los portavoces anteriores que ha tenido el Grupo Popular. Pero lo asumo como una parte más del trabajo y bueno, pues como le digo, intentaré ser digno. ¿Le ha tocado o es que se ha convertido usted en uno de los pilares básicos de este gobierno? No hay nadie imprescindible, yo lo tengo no, eso... Imprescindible no, pero básico sí. Bueno, evidentemente la carga de la experiencia, el estar al lado del presidente desde hace ya pues más de una década. Ahora llevando Economía y Hacienda la va a llamar casi todos los días. Y fiestas de guardar, que dicen en mi casa, y fiestas de guardar, y fiestas de guardar. Hasta que le llamen para comer en su casa, que es la costumbre que tiene. Por digo que como le haya, aparte de nombrarla, le haya absorbido, que es lo que ocurre siempre con lo de los que tienen Economía y Hacienda, como el presidente es economista y los presupuestos le gusta revisarlos, por no decir hacerlos, pues igual lo tiene allí un domingo por la mañana que un domingo por la tarde. Rafael, recordemos que a la señora consejera le gustan los retos. Es una fantástica deportista, desde pequeñita que yo la conozco, ella siempre lo que ha sido retar era no su máxima, pero casi. Con lo cual esto es un reto que también llevar... Permíteme que te diga, es que tampoco queda mucho más en el gobierno, son muy poquitos. Son muy poquitos. Es un piropo. Sigamos. Bueno, vamos a seguir. No voy a glosar. No se ponga roja, señora consejera. Señora consejera, ¿qué va a pasar con el sector público empresarial de la ciudad? ¿Cómo
¿Cómo vamos a salir? Bueno, yo creo que ahora tenemos un reto importante que es un poco lo que yo creo que está también desdibujando toda la escena política en la actualidad y que no quiero dejar pasar, que son, Rafael ha hecho varias veces mención a ello, las elecciones generales del mes de diciembre, ¿no? Yo creo que está un poco todo desencuadrado, desenfocado hasta que esto ocurra. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente los partidos trabajan en clave política. Este mismo fin de semana hemos tenido el anuncio de Caballas de que va a apoyar a una nueva opción política como es la de Podemos y lógicamente todo lo que hablemos en este periodo hasta diciembre bueno, pues está un poco desenfocado o desencuadrado, si me quieren dejar decir, ¿no? Entonces yo creo que esto, que es un tema que usted toca y que es un tema troncal en la ciudad, hay que ir afrontándolo y hay que ir asumiéndolo, pero desde luego con una cierta perspectiva de seriedad por parte de todos. Mañana también en el Pleno hablaremos de ese asunto, pero yo soy de la opinión de plantear este tema desde un punto de vista serio. Es decir, eso afecta a nivel económico, eso afecta a nivel personal, eso afecta a nivel de movimiento funcional entre las propias empresas públicas y entre los propios organismos autónomos. Es decir, esto es un tema de un calado tan importante que yo creo que merece la pena que lo estudiemos con cierta tranquilidad, no de manera lenta, no creando ninguna comisión, pero sí poniendo encima de la mesa. Porque es muy fácil hablar de igualemos al sector público de la ciudad. Bien, ¿y por dónde lo igualamos? ¿Por arriba, por en medio o por abajo? Porque si lo igualamos por abajo... Sin lugar a dudas, los sindicatos querrán que lo hagan por arriba, con lo cual es de unas consecuencias de costo y de desagravio de quien ha hecho una oposición y quien no la ha hecho. Efectivamente, o sea que hablamos de temas, como ustedes están comprobando, que no son baladíes y que sí que llevan una consecuencia inmediata desde el punto de vista de los derechos laborales y desde el punto de vista de los derechos económicos. A más, como dicen los catalanes, esto tiene un traslado legal que ahora mismo es inasumible, porque como ustedes saben, en los presupuestos generales del Estado lo que sí ya tenemos es que continuamos con la prohibición del incremento sobre... Se pueden cubrir las plazas. Efectivamente, pero no podemos incrementar el gasto en el sector público, con lo cual difícilmente podemos hablar de igualar a todos los sectores públicos si tendríamos que igualar a la baja, y no creo que eso sea una pretensión. Yo creo que eso es muy interesante para un sector de la población, que son los funcionarios, pero no es el tema fundamental para un sector mucho mayoritario como son los parados, quiero decir. Por lo tanto, a mí me parece muy bien las propuestas que hagan la oposición y los sindicatos, pero creo que en estos momentos hay temas mucho más importantes en Ceuta que solucionar, que la igualdad entre sociedades municipales, que a mi entender, y como siempre lo he expresado y lo hago con la libertad que me permite tener la edad que tengo, pues algunas sobran, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema, desde la fila de la oposición le achaca de acudir, no con la frecuencia deseada, a los reconocimientos de deuda por parte judicial. O sea, que son ya varios casos los que están pendientes de que la solución la dé el juzgado para poder pagar esas deudas. ¿Por qué este sistema, ahora que usted está en Hacienda? ¿Por qué? ¿Por una tradición, por una costumbre, o por una comodidad, o por una lentitud a la hora de pagar? No, bueno, yo creo que esto sencillamente responde también a una salvaguarda o a un filtro, si quieren llamarlo así, que los propios funcionarios han interpuesto, y me explico. El Tribunal de Cuentas, que nos revisa de manera periódica y que emite un informe de manera anual, en más de una ocasión, porque las cosas cuando se asumen en un momento determinado tienen su lógica y su explicación y es muy fácil de entender. Pero cuando han pasado 4 o 5 años sobre ese expediente y el Tribunal de Cuentas viene a preguntar quién decidió pagar esto sin tener una resolución judicial, pues ya es más complicado. Y quien queda al final al frente de las cuestiones son los funcionarios, que son los que permanecen, los interinos, lo hemos dicho muchas veces, somos los políticos que pasamos de una consejería a otra, pero un día terminamos marchándonos. Y quien permanece son los funcionarios. Los funcionarios en su momento bueno, pues pusieron ese filtro en el cual, cuando desde el punto de vista técnico no ven clara la situación, ellos prefieren acudir a la vía judicial y que sea un juez quien dicte una resolución, que efectivamente usted va a decir ahora, en alguna ocasión crea mayor carga económica para la ciudad, porque después te ves obligado. Una segunda cuestión, aparte de las costas y los intereses que siempre termina pagando la ciudad, y en algunos casos son cantidades importantes, una segunda cuestión, que puede dar lugar a la quiebra de esa empresa y la puesta en la calle de algunos puestos de trabajo, ¿no? La administración también tiene que ser flexible.
y para eso están los acuerdos con los informes pertinentes de los funcionarios, pero la postura de los funcionarios, y permítame que se lo diga, es la cómoda. Yo esto lo resuelva el juez porque yo no lo firmo. Y eso puede tardar 8 años, 7 años en resolverlo el juez y esa empresa se termina hundiendo. Hombre, lo que sí le digo es que también, visto la globalidad de las situaciones, hay muchísimos acuerdos que se toman de manera extrajudicial y una prueba meridiana y evidente de ello es la cuenta 413 de la ciudad, que como saben es donde van las deudas no asimiladas o no ejecutadas en el ejercicio presupuestario en el que deberían de haberse hecho y que se acumulan al ejercicio siguiente. Por hablarle de algunas de ellas, tenemos en la memoria todos pues empresas que han llevado alumbrado público, que han llevado importantes contratos con la ciudad y que se llega a acuerdos con ella para ir incluyéndole la deuda a través de la cuenta 413 sin necesidad de acudir a una pretensión judicial. Quiero decir, no es que sea café para todos, sino que normalmente se analiza la situación por parte de los funcionarios y es cierto que en algunas cuestiones donde no se ve claro, no es que no se vea clara la deuda, que normalmente eso sí que está claro, pero no se ve clara la relación para poder emitir un informe concluyente y que de alguna manera también proteja al político que tiene que emitir o que tiene que firmar ese pago, se acude a la vía judicial un poco para cubrir las espaldas no solo de los funcionarios, sino lógicamente también del político. Bueno, Rafael, discúlpame, nos queda un minuto escaso. Bueno, una pregunta. Estamos notando, y le voy a dejar medio minuto para que la consejera diga lo que quiera, ¿se podría interpretar de que están poniendo más pega ahora los funcionarios o concretamente el interventor que antes? No, no creo que estén poniendo más pega, lo digo sinceramente. Creo que la vida ha cambiado, las situaciones han cambiado. Yo desde que empecé... verse a la gente en la cárcel. Muchos políticos en la cárcel, muchos funcionarios en la cárcel, eso es lo que ha hecho cambiar. Probablemente, Rafael, si yo las evidencias no las niego nunca, pero también porque cuando todo iba bien, teníamos boom económico, teníamos todo dinero en los bolsillos, nadie miraba para muchas cuestiones y en eso tenemos todos que hacernos autorresponsables. Yo misma, como profesional libre antes, a lo mejor no estaba atenta a situaciones a las que ahora sí estaría. ¿Usted vaya a la copa de la policía? No, no señor, tengo que irme a trabajar. No, es que hay que pagar 8 euros si quiere ir a la copa. Ah, bueno, pues los hubiera pagado, no es por no pagar, como dijo aquel. Digo, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí, pero que, bueno, hasta el punto de que, bueno, no se nos ocurre recibir absolutamente nada de un ciudadano que sea algo tan yo le he puesto una simple, botella de agua y usted no la ha usado. Ya lo he notado. Por ahorrar, pero que... No, pues no recibir, no vaya a ser que tenga problemas. Yo creo que todo ha cambiado y el mundo ha cambiado y bueno, y las situaciones son sobrevenidas y hay que ir adaptándose. Le dejo ese medio minuto para que usted, si algo no le hemos preguntado, diga lo que quiera. Y antes de eso, señora consejera, como siempre nos dejamos preguntas en el tintero. Usted volverá, como siempre, las veces que quiera aquí a la casa. Rápidamente, ¿cómo se siente en el nuevo puesto de coordinadora de campaña electoral? Ya tendremos tiempo en otro programa, pero dígame, resúmelo en una palabra. ¿Cómo se va a sentir a gusto? Estoy ilusionada. Ilusionada. Pues nada, señores oyentes de COPE Ceuta, gracias por estar una mañana más y bueno, como saben y como han oído, Susana Román, nuestra consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, se somete siempre a nuestras baterías de preguntas, ¿no, Rafael? Y sí, lo contesta con la mayor frecuencia, con la mayor, con la elocuencia y lo pone todo en el asador. Ustedes las escuchan siempre. Yo les agradezco de haber estado con nosotros una mañana más. Siempre aquí, en su casa también, señora consejera, esperemos tenerla pronto, antes de que termine el año, y que nos hable de estas preguntas que le hemos dejado en el tintero, ¿le parece? Seguro. Gracias infinitas. Rafael, gracias también a ti por estar conmigo. Hasta mañana. Señores, ya saben, aquí en COPE Ceuta seguimos con la información, seguimos con los programas y información nacional y de vuelta nos oyen para la segunda parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.